Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Ya había pasado un tiempo desde que habíamos encontrado una misteriosa caja en el cementerio. Estaba hecha de metal y había sido sellada a base de soldadura. Además de ello, tenía cadenas de acero inoxidable, una cruz por cada cara de la caja y varios pasajes de la Biblia escritas en ella. Supimos por medio del chamán Canuto que allí había sido enterrado alguien que en su momento apodaron el Siniestro. Pero no hay más referencias que nos dijeran con exactitud quién o qué era este ser, demonio o persona, y por qué había sido enterrado con esos niveles extremos de seguridad. El entierro de la caja se había realizado muchos años atrás para aumentar el misterio que perseguía este ataúd maldito. Existe una foto donde indígenas y sacerdotes se unieron para realizar las maniobras que conlleva el sepulcro, pero lo que me genera intriga es que al menos por los alrededores de mi pueblo, era bien sabido que sacerdotes e indígenas se tenían entre sí un terrible odio, y literalmente se mataban entre ellos. Por lo tanto, para haberse unido a realizar el entierro de la caja, debió ser que el contenido de esta era algo de procedencia maligna, que seguramente los hacía temblar de miedo, al grado de hacerlos limar asperezas y así unir fuerzas para acabar con un mal superior. Luego de tanto meditar, el padre Ramón, el chamán Canuto y yo decidimos que el mejor lugar para resguardar la caja era la capilla local, esperando que éste pudiera perder fuerza al estar en la casa de Dios, pero no sé exactamente qué fue lo que pasó. Cuando me enteré de que la capilla del Padrecito se había incendiado y había quedado en calidad de cenizas, lloré mucho. El sacerdote me apoyó incondicionalmente cuando más lo necesité, y la noticia de su muerte recayó sobre mí como un balde de agua fría. Y a pesar de que todo el pueblo lamentaba la pérdida, en ningún momento se me pasó por la mente que esto podría ser peor. Sin dudarlo, me ofrecí como voluntario para realizar la limpieza del lugar y acudí con tristeza, pero con todas las ganas de reconstruir de nuevo la casa de Dios Padre. Apenas si habíamos empezado a levantar los pedazos chamuscados de la capilla, cuando nos topamos con algo que nos heló la sangre. Ahí, entre los escombros, estaba la caja de metal, la misma que nos había dado tanto miedo en el cementerio, la misma que había estado cerrada con esas cadenas y cruces. Pero ante mi mirada atónita y un terror que me invadió en el momento, me percaté que la caja, esta abierta, no hacía falta ser un sabio para darse cuenta de que algo malo había ocurrido. Esa caja no se abría sola, y menos sin romper las cadenas y las cruces que le habíamos puesto para mantener el mal adentro. Lo que me causó una mayor perturbación fue el hecho de ver que la caja no estaba abierta con sus pliegos de par en par como si se tratara de una caja con cereal. La caja estaba abierta por un boquete en medio. Algo con una fuerza descomunal había salido de ella con una presión enorme, como si se tratara de un estallido que hubiera logrado romper en pedazos una parte de lo que parecía un incorruptible trozo de hierro. Pero ahí estaba, abierta y sin rastro de lo que sea que hubiera adentro. No pude evitar pensar que algo terrible iba a pasar, que el siniestro andaba suelto y listo para causar estragos en el pueblo. Mis manos temblaban mientras seguía recogiendo los escombros. No sabía qué hacer, ni cómo explicarle a los demás lo que sentía. Solo rezaba para que el mal no se hubiera escapado de la caja y estuviera rondando por ahí, esperando su momento para atacar. Por más que intenté no pensar en ello, mientras seguía en mi jornada en lo que ahora era la extinta capilla, una y otra vez me pasaba por la mente cómo pudo ser que el siniestro escapó de su cárcel,
No me cabía duda de que él pudo ser el causante del incendio que acabó con la vida del padre Ramón. Aunque por una parte también me preguntaba, ¿sería posible que alguien más hubiera venido y se hubiera llevado lo que había dentro de la caja? O tal vez el fuego lo había consumido todo. No sabía qué pensar, pero algo me decía que el peligro aún no había pasado. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y a pesar de que aún quedaba mucho por hacer, en esas condiciones ya no se podía seguir trabajando, y es así como decidimos ir a descansar bajo la promesa de regresar al día siguiente. Apenas los primeros rayos del sol se manifestaran. Estaba molido en cansancio, mis manos sangraban por culpa de la piel desgarrada, y una tristeza sin límites me invadía, pero estaba seguro de que no debía hablar de esto con nadie. No quería alarmar a la gente del pueblo que ya de por sí se encontraba golpeada. Al día siguiente, el ambiente estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Volví a la capilla con el corazón en un puño, sin saber qué me depararía esta vez. La imagen de la caja abierta seguía grabada en mi mente como una pesadilla que no me dejaba en paz. Decidí que tenía que seguir limpiando los escombros, aunque el miedo me carcomía por dentro. No podía dejar que el temor me paralizara, así que me armé de valor y me puse a trabajar otra vez. Mientras levantaba pedazos de madera y piedra, algo llamó mi atención. Entre los restos, vi un montículo de tierra. Definitivamente allí había algo enterrado. Me acerqué con curiosidad y sin emplear tanto esfuerzo retiré toda la tierra y saqué con cuidado de entre los escombros algo que estaba cubierto con una manta. Mis manos temblaban mientras lo abría, con la sensación de estar a punto de descubrir algo aterrador. Al limpiar el polvo que lo cubría, vi que se trataba de una serie de hojas escritas en manuscrito. Al parecer eran anotaciones del padre Ramón, pues cada hoja estaba firmada por él. Las páginas estaban maltratadas, pero aún se podían leer las letras con claridad. Empecé a hojear hoja por hoja, buscando alguna pista sobre lo que había pasado en la capilla. Y no tuve que esforzarme mucho, porque en las primeras páginas encontré lo que estaba buscando. El padre Ramón había dejado constancia detallada de todas las experiencias aterradoras que vivió después de que la caja llegara a la capilla. Sus palabras estaban llenas de miedo y angustia, como si estuviera luchando contra algo que no podía comprender del todo. Según el escrito, el padre Ramón empezó a notar una presencia maligna en la iglesia poco después de que la caja fuera llevada a la casa de Dios. Al principio, pensó que era solo su imaginación jugándole una mala pasada, pero pronto se dio cuenta de que algo oscuro se estaba apoderando del lugar. Relataba cómo sentía una opresión en el pecho cada vez que entraba en la capilla, como si algo invisible lo estuviera observando oculto entre los santos. Escuchaba ruidos extraños por las noches, como si los demonios platicaran en la mismísima casa de Dios, y el miedo lo mantenía despierto hasta el amanecer. Seguí hojeando con el corazón en un puño, sin poder apartar la vista del diario. Cada palabra escrita por el padre Ramón era como un eco de su sufrimiento, como si estuviera tratando de advertirme a mí, desde el más allá, del peligro que nos acechaba. Guardé las hojas en mi bolsillo con cuidado, decidido a seguir leyendo más tarde, pero por ahora tenía que concentrarme en la tarea que tenía entre manos. El sol seguía brillando en lo alto del cielo, pero el miedo seguía acechando en las sombras, esperando su momento para atacar. Ese día, al llegar a mi casa, Salvador, comencé a detalle la lectura de las anotaciones del padre Ramón. Al principio, sus palabras eran normales, describiendo la rutina diaria de la capilla y sus deberes como sacerdote. Sin embargo, pronto encontré el pasaje que relataba su primera experiencia aterradora desde que la caja llegó. Escribo estas líneas para que la gente sepa lo que ha ocurrido conmigo. No tengo un buen presentimiento y algo malo me va a ocurrir. Y no es que sea supersticioso, pero es algo que puedo sentir.
Solo espero que alguien pueda encontrar este escrito y hacer buen uso de él. Era una noche tranquila, como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. El viento soplaba suavemente entre los árboles y las estrellas brillaban en el cielo despejado. Había terminado mis oraciones nocturnas y me disponía a retirarme a mis aposentos cuando escuché un ruido extraño afuera. Al principio, lo desestimé, pensando que podría ser algún animal salvaje deambulando cerca de la capilla, pero pronto me di cuenta de que el sonido era persistente y creciente. Parecía como si algo estuviera arañando las puertas de la entrada. Me levanté y con una linterna en mano, me dirigí hacia la puerta principal de la capilla. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más claro y aterrador. Eran garras, muchas garras, rasgando la madera con desesperación. Al llegar a la puerta, miré por una pequeña rendija y lo que vi me dejó helado. Eran muchos ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de mi linterna. Después de buen rato observando ese grotesco fenómeno, me percaté que se trataban de gatos, docenas de ellos, tal vez cientos. Estaban agolpados frente a la capilla, todos ellos arañando y maullando de una manera que jamás había escuchado antes. Sus maullidos eran guturales, como si no vinieran de criaturas normales, sino de algo más oscuro y siniestro. Respiré hondo, intentando calmar el miedo que comenzaba a apoderarse de mí, y abrí la puerta lentamente. Apenas había abierto un resquicio cuando los gatos se abalanzaron sobre la puerta con una fuerza sorprendente. Cedió ante su empuje, y en un instante, los felinos se precipitaron dentro de la capilla. Me aparté rápidamente, apenas evitando ser derribado por la avalancha de cuerpos peludos y garras afiladas. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si una marea negra y peluda se hubiera desatado dentro del lugar sagrado. Me quedé paralizado, observando cómo los gatos se dirigían directamente hacia la caja de metal en el altar. Se abalanzaron sobre ella con furia, arañándola y golpeándola con sus patas. Los maullidos se intensificaron, resonando en las paredes de la capilla y creando un eco que parecía venir de las profundidades del infierno. Me cubrí los oídos, intentando bloquear el sonido infernal, pero era inútil. Los gatos estaban completamente frenéticos. Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de horror. La caja, sellada con cadenas y cruces, parecía vibrar bajo el ataque de los gatos. Podía ver cómo sus garras dejaban marcas en el metal, aunque no parecían hacerle mucho daño. Sin embargo, la ferocidad de su ataque me hizo comprender que no eran simples animales actuando por instinto. Algo los había llamado. Algo oscuro y poderoso los había atraído hacia la caja. Intenté espantarlos, gritando y agitando mis brazos, pero no me prestaron la menor atención. Estaban completamente enfocados en su tarea, como si su vida dependiera de ello. Finalmente, en un acto desesperado, tomé el crucifijo que llevaba colgado al cuello y lo alcé, pronunciando una oración ferviente para alejar el mal que parecía haber invadido la capilla. Increíblemente, los gatos comenzaron a retroceder, como si una fuerza invisible los empujara hacia atrás. Sus maullidos se volvieron más agudos, llenos de pánico, y uno por uno comenzaron a huir de la capilla. En cuestión de minutos, el lugar quedó en silencio, con solo el eco de sus maullidos desapareciendo en la distancia. Me quedé de pie, respirando pesadamente, con el crucifijo aún en alto y el corazón latiendo a 1000 por hora. La capilla estaba destrozada. Las puertas habían sido arañadas hasta quedar casi irreconocibles, y el suelo estaba cubierto de marcas de garras y mechones de pelo. Me acerqué a la caja temiendo lo peor, pero para mi alivio seguía intacta. Las cadenas y las cruces parecían haber cumplido su propósito, manteniendo sellado el mal que contenía. Me arrodillé frente al altar, agradeciendo a Dios por haber protegido su casa, pero no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Algo había cambiado esa noche, algo había despertado. Miré la caja una vez más,
preguntándome qué clase de poder oscuro albergaba en su interior y si realmente estábamos preparados para enfrentarlo. Para enfrentar al siniestro. Desde esa noche, la presencia en la capilla se volvió más intensa. Las oraciones no parecían tener el mismo efecto y sentía una opresión constante en el pecho. No podía evitar pensar que los gatos habían sido enviados por algo, o alguien, para intentar liberar el mal contenido en la caja. Y aunque habíamos logrado detenerlo por ahora, sabía que la batalla apenas comenzaba. Al leer las líneas del sacerdote comencé a temblar. No podía ni suponer los horribles días del padre Ramón, y mucho menos podía pensar en que ese mal tan grande estaba suelto, que incluso en este instante podría estar detrás de mí, esperando para asesinarme. Con mucha tensión, pero con la necesidad de saber qué más ocurrió, cambié de hoja y me dispuse a seguir con la lectura. La segunda experiencia aterradora comenzó cuando el joven Miguel, uno de los monaguillos, entró en la sacristía con los ojos llenos de pánico. Dijo que había escuchado voces que lo llamaban desde la nave principal de la iglesia. Intenté calmarlo y le dije que seguramente era su imaginación, pero en el fondo, yo también sentía esa presencia maligna. Esa noche, después de apagar las luces y cerrar las puertas, me quedé solo en la capilla, decidido a enfrentar cualquier manifestación del mal. Mientras rezaba, una brisa helada recorrió el lugar y las velas se apagaron de repente. La oscuridad se hizo total y sentí como mi corazón se aceleraba. Fue entonces cuando escuché unas risas burlonas. Venían de todos lados, llenos de maldad y desesperación. Traté de encender las velas, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los fósforos. Finalmente, logré encender una, y la luz reveló una figura oscura al final del pasillo. Con el corazón a punto de salirme del pecho, caminé hacia la figura, rezando en voz alta, pero cada paso que daba, la figura parecía retroceder, siempre fuera de mi alcance. De repente, se escuchó un grito desgarrador desde el confesionario. Corrí hacia allí y encontré a Miguel, acurrucado en un rincón, temblando y llorando. Lo tomé en mis brazos y lo llevé a la sacristía, tratando de consolarlo. Miguel estaba en estado de shock, incapaz de hablar coherentemente. Solo repetía que había visto una de las figuras de la capilla cobrar vida y trataba torpemente abrir la caja de metal. Esa noche, lo dejé dormir en una habitación contigua a la mía, pero ninguno de los dos pudo descansar. Toda la noche escuchamos pasos, apenas audibles pero constantes. Juraría que sonaba como si los santos que descansaban en la bóveda central se bajaran de sus sitios para ir hacia la caja. Al día siguiente, intenté hablar con Miguel sobre lo que había sucedido, pero su mente parecía haberse cerrado. Cada vez que mencionaba una palabra de aquello, su cuerpo se tensaba y sus ojos se llenaban de terror. Decidí no presionarlo más y me dediqué a mis tareas diarias, aunque el miedo no me abandonaba. Han pasado los días y el horror cada vez se hace más difícil de soportar, además que el hermano Mateo ha desaparecido, un monje que había dedicado su vida a la oración y la meditación. Una noche, mientras recitaba sus rezos en el altar, se desvaneció sin dejar rastro. Encontré su rosario en el suelo, pero no había señales de él. La capilla estaba desierta, y el aire estaba cargado con un olor a podredumbre. Esa misma noche, tenía la sensación de ser vigilado, así que decidí mantenerme despierto y rezar hasta el amanecer, esperando que la luz del día disipara lo que sea que estuviera allí vigilando mis movimientos, porque estoy seguro de que lo había. En medio de mis oraciones, escuché un ruido sordo proveniente de la caja de metal. Mi corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente y al tocar la caja, sentí una vibración que parecía provenir de su interior. Rezando con más fervor que nunca, retrocedí, convencido de que el mal estaba despertando.
Los días siguientes fueron una repetición de eventos aterradores. La hermana Clara, una de las monjas más devotas, comenzó a comportarse de manera extraña. Hablaba normal, pero por lapsos de segundos su voz se volvía gutural. Luego regresaba a la normalidad y ella aseguraba que no se acordaba de ello. Además que se despertaba en mitad de la noche, gritando que había visto figuras oscuras acechándola. Una noche, la encontré en la capilla, de rodillas frente al altar, rezando con una intensidad desesperada. Traté de hablar con ella, pero sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. La llevé a su habitación, pero su estado no mejoró. Estaba atrapada en un ciclo de terror y desesperación del que no podía escapar. Los demás miembros de la parroquia comenzaron a evitar la capilla, temerosos de los eventos inexplicables que se sucedían. La atmósfera en la iglesia era sofocante, llena de una tensión que amenazaba con romperse en cualquier momento. Cada crujido, cada sombra parecía anunciar que el mal se encontraba entre nosotros. Una noche, mientras rezaba solo, vi algo que nunca podré olvidar. Una figura alta y delgada, hecha de pura oscuridad, apareció en el centro de la capilla. Sus ojos, dos pozos de vacío, me miraron con una malevolencia que me heló la sangre. Quise moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. Solo pude rezar, esperando que mi fe fuera suficiente para protegerme. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de frío intenso. Sabía que estaba jugando con nosotros, alimentándose de nuestro miedo y desesperación, pero también sabía que no podía rendirme. Debía seguir luchando por mi propia alma y por las de aquellos que me rodeaban. Esa noche hice un voto. No permitiría que el mal nos derrotara. Rezaré, lucharé y buscaré la manera de vencer esta oscuridad, porque sé que, aunque el camino sea difícil y peligroso, no estoy solo. Dios está conmigo, y con su ayuda, enfrentaremos esta prueba y saldremos victoriosos. Lancé las hojas lejos de mí, sintiendo una profunda tristeza y angustia por el padre Ramón y por todo lo que había vivido. El miedo que había sentido el sacerdote se había trasladado a mí, y ahora lo sentía tan vivo como si yo mismo lo estuviera experimentando. Sin duda necesitaba despejarme la cabeza, y por ello decidí salir a beber un par de tragos. Esa noche, al regresar a casa, sentí que la oscuridad me envolvía más de lo normal. Me senté en la mesa de la cocina, encendí la lámpara de aceite, y con un nudo en la garganta, me dispuse a leer las últimas páginas del diario del padre Ramón. El viento crujía contra las ventanas y los sonidos del campo se habían desvanecido, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por descubrir. Debo admitir que tenía miedo, pero decidí saltarme todas las hojas para llegar a la última. No podía aguantar más pensando qué había ocurrido con el querido padre. Ya no hay escapatoria. La presencia maligna ha tomado completo control de la capilla. Las sombras son más oscuras, los lamentos más fuertes y constantes, y los feligreses ya no se atreven a acercarse. El miedo ha invadido en cada rincón de este lugar santo, y siento que mi fe está siendo puesta a prueba como nunca. Anoche, mientras rezaba solo en el altar, tuve una revelación. Sentí que Dios me hablaba, que me indicaba el camino a seguir para salvar a mi rebaño. Era un camino de sacrificio. Sabía que mi destino estaba sellado, que mi vida tendría que ser la ofrenda para detener esta maldad. No podía permitir que el siniestro continuara atormentando a mi comunidad. He decidido ofrecerme a mí mismo como cebo. Esta noche, cuando el mal salga de su guarida, me enfrentaré a la entidad. Lo haré en soledad, para no poner en peligro a nadie más. Este es mi deber como sacerdote, como protector de las almas de este pueblo. He preparado el altar, las velas están encendidas, y el incienso llena el aire con su aroma espeso y penetrante.
he tomado la cruz más grande y la he colocado frente a la caja, esperando que la luz de Dios pueda mantener a raya al mal que habita en ella. Me arrodillo y rezo con un fervor que nunca había sentido, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que está por venir. El ambiente es denso, cargado de una energía oscura que parece chupar el calor y la luz de la habitación. De repente, las velas parpadean y se apagan, dejando la capilla en penumbras. Solo la débil luz de la luna que se cuela por las ventanas ilumina tenuemente el lugar. Siento un escalofrío recorrerme la espalda. La entidad está aquí. Puedo sentir su presencia. Me levanto lentamente, empuñando la cruz con ambas manos, y avanzo hacia el centro de la capilla. Mi voz tiembla, pero logro pronunciar las palabras del exorcismo, esperando que la fuerza de mi fe sea suficiente para enfrentarlo. Entonces lo veo, una figura alta y oscura, con ojos rojos brillantes que me observan desde las sombras. Su presencia es abrumadora, llena de una maldad pura y antigua. Mi corazón late con fuerza, pero no puedo retroceder. Avanzo, levantando la cruz y empiezo a rezar en voz alta, intentando expulsar a la entidad de este lugar sagrado. La figura se abalanza sobre mí con una velocidad inhumana. El frío que emana de ella es paralizante, y siento como si todo el calor y la vida se drenaran de mi cuerpo. Aún así, sigo rezando, manteniendo la cruz en alto, intentando repeler la oscuridad. La entidad se detiene ante la cruz, como si estuviera contenida por la fuerza de mi fe. Pero entonces algo cambia. La cruz comienza a arder en mis manos, una llama negra que consume el metal y la madera. El dolor es insoportable, pero no puedo soltarla. La entidad ríe, un sonido gélido y vacío que llena la capilla. Siento que mis fuerzas me abandonan, que la oscuridad me envuelve, pero no puedo dejar de luchar. La figura se acerca y puedo ver su rostro, una máscara de horror y desesperación. Sus ojos rojos se clavan en los míos, y siento que mi alma está siendo desgarrada. Mi voz se quiebra, y las palabras del exorcismo se desvanecen en el aire. La cruz cae de mis manos, reducida a cenizas. Caigo de rodillas, sintiendo que la vida se escapa de mi cuerpo. La entidad escapa por una de las puertas. Al fin lo ha logrado, escapó de su cárcel. Con mis últimas fuerzas me levanto y me escondo en el confesionario. Y desde allí redacto esta última carta. La enterraré antes que el fuego me consuma, y solo quiero que sepan que mi sacrificio ha sido en vano. El demonio ha escapado. Allí termina el escrito y la vida del padre Ramón.